Sí, muchas gracias, doctora Isabel Enríquez. Pues siempre es un gusto venir con ustedes, estar aquí compartiendo con amigos, con caras que ya no hemos visto hace tiempo, pero que da gusto ver. Pues resulta muy enriquecedor para todos. Espero que pueda aportar algo a la información que ustedes ya tienen. Y bueno, vamos a entrar un tanto en materia. Hay algunos conceptos que ustedes ya conocen. El cáncer de vejiga es el tipo más común que afecta al sistema urinario, en general el noveno cáncer más común en el mundo, es más frecuente en hombres que en mujeres, y el carcinoma urotelial es el más frecuente en cuanto a histología. Hay algunas causas que lo ocasionan dependiendo de las diferentes regiones, pero bueno, sabemos que hay una asociación importante con el tabaquismo y el alcohol. Esto es una estadística en Estados Unidos y esto es lo que regularmente vemos en nuestro hospital. Ocupa el lugar número 3 entre los cánceres del hombre, y bueno, dentro de esta estadística no se alcanza a apreciar en cuanto a las mujeres, pero esto es algo que se ve de manera general. También, como ocurre de manera general en nuestro hospital, y compartimos un tanto esta estadística, los estadios en que se aprecia o que se encuentra este cáncer, pues es sobre todo en la enfermedad in situ y en un tumor localizado. Dada la forma de presentación de esta enfermedad, pues da oportunidad de encontrarla en etapas más tempranas. Esto marca mucho de lo que nosotros hacemos, como ya lo comentaba el doctor. La clasificación de enfermedad no músculo-invasiva y músculo-invasiva pues resulta fundamental para determinar el manejo que nosotros tengamos que hacer. Y ya entrando a la parte del cáncer de vejiga avanzado, el cáncer urotelial avanzado, tenemos que el 2016 marca mucho de la evolución actual del tratamiento del cáncer urotelial. Y esto es por la aparición de los nuevos fármacos que se están utilizando ya de manera general para el tratamiento del cáncer de vejiga metastásico. Sin embargo, en la actualidad todavía la quimioterapia es un estándar de tratamiento, y esto sobre todo hablando de la primera línea de manejo que vamos a ver, sigue siendo la quimioterapia la que marca la pauta en estos pacientes. Las drogas más útiles pues son estas que están aquí enumeradas. El cisplatino o carboplatino pues resulta parte fundamental del tratamiento del cáncer, e incluso de esta parte se deriva lo que hacemos o no con nuestros pacientes, si son candidatos a tratarse con platino o no. Y esto lo marca mucho del estado funcional del paciente, como ya se ha comentado. Un paciente que tiene un estado funcional menor de 2 regularmente es un candidato a utilizar una droga de estas. Y esto tiene que ver con la toxicidad, pero también con las comorbilidades del paciente. El otro aspecto importante es la función renal. Un paciente con una depuración de creatinina menor a 60 regularmente no va a ser candidato a un tratamiento de este tipo, porque la evolución puede ser muy desfavorable. E incluso algunos pacientes que inician con una depuración de creatinina adecuada, en el transcurso del tratamiento nos pueden llegar a desarrollar insuficiencia renal, y esto no lo vemos o más bien esto lo vemos no tan infrecuentemente cuando tratamos un paciente con esto. Bueno, el paciente que tiene metástasis a pulmones, hígado, hueso, su expectativa de vida es mala. Son pacientes que en general llegan con un estado funcional también inadecuado. Y como decíamos, no todos los pacientes van a ser candidatos a tratarse con platino. Y esto es lo que ha ocurrido en el cáncer de vejiga. Ya decíamos que la evolución del desarrollo la evolución del tratamiento del cáncer de vejiga pues ha sido un tanto dificultosa. Realmente las conclusiones que tenemos en la actualidad, incluso con las nuevas terapias, me parecen hasta un tanto a veces complejas. Y esto, bueno, se refleja en cómo ha sido la evolución, mientras en algunos otros cánceres, como en el de próstata, en el cáncer renal, tenemos una evolución, digamos, un tanto más favorable en el sentido de desarrollo de tratamientos. En el cáncer urotelial,
Pues la verdad es que no ha habido un desarrollo importante, ha sido una curva plana desde hace un buen rato y es hasta ahora en donde con la inmunoterapia es que tenemos algunos desarrollos. En ese lapso de la evolución del tratamiento, pues ha habido hitos dentro del tratamiento del cáncer vesical, ¿no? Primeramente, pues bueno, el descubrimiento del platino, diría yo que es algo de lo que puede marcar lo que tenemos y sobre todo al demostrar su beneficio en el cáncer de vejiga y de ahí han habido algunas drogas que han tenido más o menos éxito, el esquema MVAC que como ustedes saben ha sido el esquema estándar por mucho tiempo y que ahora ha sido sustituido sobre todo por gemcitabine y cisplatino, sobre todo por la toxicidad que es un tanto más manejable para el oncólogo. Ha habido otros desarrollos, algunos más o menos exitosos, como la vinflunina y finalmente la inmunoterapia, que hay 5 drogas de inmunoterapia aprobadas para el cáncer de vejiga. O sea, pareciera un mundo de drogas en realidad para cuando no ha habido nada antes, pero veremos que esto es relativo. En realidad son muchas drogas, pero los resultados eh, probablemente no sean tan espectaculares en la mayoría de los casos. Entonces vamos a ver un repaso pequeño nada más para no agobiarlos de la primera línea de quimioterapia que ya mencionábamos. Esto, bueno, decíamos, la droga base es el cisplatino y esto evaluado con este estudio en donde se ve que el utilizar cisplatino más este esquema de MVAC es superior al cisplatino solo. Bueno, aquí las supervivencias realmente bastante limitadas en los pacientes y este estudio que también es un estudio clásico en donde se compara gemcitabine más cisplatino versus MVAC, pues demuestra una equivalencia en cuanto a la supervivencia global. Entonces es de ahí de donde se toma el uso de gemcitabine cisplatino y que posteriormente se ha trasladado al terreno adyuvante, como ya se mencionaba, sin tener la evidencia suficiente como para hacerlo. Pero bueno, al no tener un esquema mejor y una toxicidad no tan marcada como con MVAC, pues bueno, resulta atractivo. Y también comentamos en cuanto a si hay equivalencia entre el uso de cisplatino y carboplatino como tal. Esto se ha visto de manera general y en ensayos clínicos más o en metaanálisis que tiene cierta superioridad el utilizar el cisplatino, por lo cual no lo podemos sustituir. Y en este esquema, pues igualmente vemos que por ejemplo, utilizar gemcitabine carboplatino versus M-Cabi en pacientes que no son elegibles para platino, pues resulta algo que se puede utilizar. Entonces, en general nosotros cuando tenemos un paciente que no es candidato a cisplatino, carboplatino puede ser una opción aceptable. En cuanto a la terapia de segunda línea, pues bueno, hay varias drogas que se han evaluado, ninguna hasta el momento ha sido estándar. Realmente los beneficios que se obtienen son bastante limitados y vamos a ver que incluso en la actualidad, en los ensayos clínicos en donde se evalúa la inmunoterapia, en donde pues en realidad son pocos, vamos a ver que prácticamente ensayos fase 3, que son los que nos dan mejor evidencia para demostrar el beneficio de una droga, pues tampoco es que tengamos una abundancia de ellos. Vamos a ver que está limitado. Y vamos a ver también que esto se sigue repitiendo en este tipo de ensayos y algunas observaciones interesantes que incluso ya comentábamos con el doctor Capdevila hace un momento. La vinflunina es la última droga de quimioterapia que fue aprobada no en Estados Unidos, solo en Europa y sobre todo por este protocolo en donde en los pacientes que fueron tratados por protocolo hubo un beneficio en supervivencia global. Pero es un ensayo que también ha sido un tanto controversial. Realmente la tendencia a una supervivencia global mayor ha sido cuestionada. Decía en Estados Unidos no fue aprobado, nunca ha sido
sido aceptada y en Europa sí fue aprobada. Pero incluso el investigador principal de este estudio, Belmont, no es alguien que recomiende tanto esta droga en la actualidad. La inmunoterapia entonces pareciera tener un papel importante en el cáncer de vejiga, y esto ya se preveía, ¿no? Ya se mencionaba el uso de la BCG y desde ahí vemos que la inmunidad sí tiene algo que ver con estos tumores. ¿Por qué inmunoterapia? Decíamos el éxito previo con la BCG en el carcinoma urotelial localizado, y también lo que se ha encontrado en cuanto a la expresión de PDL1, que también, dicho sea de una vez de paso, no ha demostrado tener un impacto al final a los diferentes niveles de expresión de PDL1, no han marcado tampoco la efectividad del tratamiento. Y también la infiltración de los linfocitos alrededor de las células tumorales, pues implica un aspecto importante, además de la carga mutacional tumoral, que también vamos a ver que tiene un impacto que se prevé que tenga una utilidad en el futuro. Entonces vamos a ver que, bueno, primeramente, como en todo en cáncer, empezamos por la enfermedad más desfavorable, la segunda línea después de falla platino, y vamos a ver la primera línea también para pacientes que no son aptos para platino. Estas son las indicaciones finalmente de la inmunoterapia en la actualidad, con drogas que son anti-PD1 y anti-PDL1. Y estas son las drogas que en la actualidad están aprobadas. Decíamos que incluso algunas de estas drogas aprobadas con ensayos clínicos fase 2, que eso también es algo que al oncólogo en general no nos satisface tanto, ¿no? Y vamos a ver que esto es lo que se alcanza en cuanto a la respuesta global. Tenemos con las diferentes drogas estas tasas de respuesta, pero finalmente, bueno, por ejemplo, vemos pembrolizumab con 21.1%, más o menos durvalumab va por el mismo nivel, y nivolumab, y hay ciertas variaciones. Lo importante en la inmunoterapia ya es de comentarse desde el inicio, y sobre todo en estas enfermedades que tienen un pronóstico tan adverso, es la supervivencia global. Eso es lo que mayormente nos marca en cuanto a beneficio. Y estas son las drogas que están aprobadas por la FDA para el carcinoma urotelial metastásico, básicamente posteriormente al uso de un agente platinado. Tenemos nivolumab, pembrolizumab, atezolizumab, avelumab y durvalumab. Entonces, tenemos que, en ese sentido, pues lo que hay hasta ahora es que tenemos la mayoría de estudios en fase 2, que, como decía, no son los mejores estudios como para tomar una información como válida, y prueba de ello es este estudio InVigor, en donde el estudio fase 2 de InVigor, que es el estudio fase 3, fue con una tendencia positiva, pero ya el estudio fase 3 fue negativo. Aún así, está aprobado como una segunda línea de tratamiento. Entonces, tenemos dos fase 3, uno positivo, que es el Keynote 045, y uno negativo, que es el InVigor 211. Por eso es que en las guías está como tal pembrolizumab con una categoría 1 y los otros como una categoría 2A. Finalmente, en nuestro medio, y se habla mucho de la institución pública, pues tenemos las demás drogas disponibles, ¿no? Sobre todo, seguimos utilizando en muchos de los centros los taxanos como tal, como el caballito de batalla para estos pacientes. Y entonces algunos datos de algunas de las drogas que han sido utilizadas, por ejemplo, atezolizumab, que inhibe la unión de PDL1 a PD1 y a B7.1, que esto tiene que ver con la inhibición de la inmunidad en los pacientes con cáncer. Entonces tenemos que
decíamos, hay una manera de clasificar a estos pacientes, sin embargo, aunque tenemos variabilidad en cuanto a la expresión del PDL1, vemos que en los estudios no ha tenido un impacto. En esta clasificación, bueno, tenemos que los pacientes que tienen menos del 1%, del 1 al 5%, del 5 al 10% y más del 10%, pero eso no ha tenido un impacto. Y este estudio, les decía, es el Invigor 210, previo al Invigor 211. Bueno, pareciera lógico, ¿verdad? Pero con tanto número en la actualidad de los estudios inmunológicos, luego a veces ya uno va perdiendo ahí como el hilo de todo esto. Entonces vemos que aquí hubo dos cortes, pacientes que fueron tratados o que más bien no fueron tratados con platino por no ser elegibles a platino, y los que fueron tratados con platino. Y al final lo que se encontró es esto, cierta tendencia en cuanto a la supervivencia global, que eso dio paso a que se pudiera hacer el ensayo fase 3 como tal. Pero como decíamos, fue un ensayo negativo, el Invigor 211. Y bueno, llegamos a pembrolizumab, que es un anticuerpo humanizado IgG4, que tiene una alta afinidad anti-PD1. Y bueno, también tiene un bloqueo dual, PDL1, PDL2. Y esto es lo que se encontró inicialmente en este estudio, el Keynote 012, en donde se incluyeron varias neoplasias, pero la de los tumores uroteliales, pues se vio que había un beneficio. Y hay pacientes que esto sí lo vemos en la práctica clínica. Hay pacientes que van a progresar rápidamente, ¿sí? Van a tener una progresión muy rápida. Incluso algunos de estos pacientes, antes de que llegue la evaluación como tal, ya están progresando. Que también habrá que tener cuidado, pero esto es realmente raro, aquellos que tengan alguna pseudoprogresión, que también en vejiga se ha comentado, pero va a haber pacientes que estos son los que valdría la pena saber qué hace que te respondan de una manera prolongada, y esto es lo que buscaríamos. O sea, este grupo de pacientes son los que buscaríamos en nuestra práctica, sobre todo pensando también en la cuestión de costos, que por ahí ya precisamente algún urólogo me comentaba que no era elegante hablar de costos de repente, pero creo que no es elegante, pero sí es real, ¿no? Entonces, y decíamos, entonces lo que encontramos es supervivencia libre de progresión de 2 meses, que esto pues uno lo ve en la práctica y dices, bueno, pues, o sea, como que no te impacta tanto. Pero bueno, lo que sí encuentras es una supervivencia global marcadamente mayor de lo que se encontraba de manera previa. Y este es el estudio fase 3, que es en realidad el único ensayo fase 3 que tenemos en inmunoterapia positivo. Y es en pacientes que tuvieron progresión o recurrencia después del uso de platino, de una quimioterapia basada con platino. Se utilizó una dosis fija de pembrolizumab cada 3 semanas, que eso, bueno, también implica una mayor comodidad para el paciente, y bueno, incluso pudiera traducirse en costos, que eso también habrá que verlo. Y con cualquiera de estas opciones a elección del investigador, que como decíamos, no son tratamientos estándar, pero al final creo que la mayoría los utilizamos. Y entonces estos pacientes fueron tratados hasta progresión o toxicidad como tal. Y esto son las características de los pacientes, ver que prácticamente, bueno, son pacientes con un estado funcional adecuado, la mayoría de ellos, un porcentaje de ellos también con enfermedad metastásica al hígado, que es un parámetro que, como decíamos, marca mucho de la evolución, y además el tiempo en que completó la terapia previa, que esto significa ya sea que progresó o que tiene recurrencia. Entonces, esto es lo que se encuentra en la supervivencia global. Hay un beneficio en supervivencia global marcado, pero bien comentaba el doctor Capdeville cuando le echó un vistazo a las diapositivas, y
esta parte es interesante, es lo que decíamos, o sea, pareciera que la quimioterapia da un beneficio más marcado de manera inicial, pero al final esto no se traduce en supervivencia global. O sea, los pacientes más o menos progresan de una manera parecida, pero la supervivencia es lo que marca el beneficio de estos pacientes. Entonces tenemos una mediana de supervivencia global de 10.3 meses y alrededor de 7 meses para la quimioterapia, que es lo que habíamos visto previamente. Entonces, esto resulta bastante interesante y sobre todo está marcado por aquellos pacientes que responden por largo tiempo. Entonces, esos son los pacientes que tendríamos que buscar. También aquellos, un dato, pero digo, todo esto es un análisis, un subanálisis como tal, pues aquellos que recibieron vinflunina previamente. Y decíamos, la supervivencia libre de progresión, 2.1 meses, que de manera inicial no es un dato interesante porque 2.1 meses versus 3.3 meses de la quimioterapia. O sea, vemos aquí un abigarramiento ahí de las curvas que después se despegan, ¿no? Ya después de pasado cierto tiempo. Entonces, en ese sentido, y como se ha visto en otras neoplasias, la supervivencia libre de progresión no puede ser un subrogado de beneficio y eficacia en la inmunoterapia, porque la mayoría pues van a progresar a los 3 meses más o menos. Los que responden de manera sostenida pues son los que impactan en este sentido. Y entonces, en cuanto a tasas de respuesta, sí vemos que hay un beneficio al utilizar la inmunoterapia, específicamente aquí con pembrolizumab. Ahora, esto va a ser independientemente del nivel de expresión de PDL1. Entonces, esto es un dato interesante. Quisiéramos tener un biomarcador, a lo mejor hubiéramos esperado que sí, aquellos que tuvieron tal expresión, como ocurre en pulmón, por ejemplo, en donde sí, aquellos que tienen una expresión mayor de tal nivel, pues van a tener un mayor beneficio. Aquí no, aquí no se vio ese beneficio. En cuanto a la toxicidad, pues la verdad es que la experiencia con la inmuno es bastante favorable. Fuera de lo que al principio teníamos con algunos inhibidores de CTLA4 que sí resultaban, bueno, algunos que han usado mucho esa droga, por ejemplo, nuestro amigo Álvarez Avitia dice que es igualmente de inocua, pero a algunos sí nos da un poco más de respeto. Pero en este tipo de drogas, anti-PD1 o anti-PDL1, la toxicidad realmente es manejable y lo vemos comparado con la quimioterapia. ¿Sí? Vemos que toxicidad grado 3 a 5, con la quimioterapia casi la mitad y aquí solo un 15%. Y sobre todo se manifiesta como con fatiga, diarrea, náusea. Y en cuanto a la calidad de vida, pues también lo hemos vivido cuando hemos tratado a estos pacientes. Son pacientes que creo que, bueno, alguien no sé si igual esté en desacuerdo conmigo, pero son pacientes que no la pasan tan mal en realidad. Incluso algunos pareciera que no están recibiendo ni tratamiento. Entonces, estas son las guías en cuanto a los pacientes que han recibido platino, el pembrolizumab con categoría 1 y las demás drogas con categoría 2A, sobre todo por los ensayos clínicos. Que esto es también algo que a veces nos llama la atención. Entre 2017 y a principios de 2018, pues han sido aprobadas todas estas drogas. Entonces, incluso pues con ensayos clínicos fase 2 y como vemos, tampoco es que el ensayo clínico fase 2 nos garantice la respuesta ya en un fase 3 como lo vimos con atezolizumab. Y en los pacientes que no son aptos para platino, bueno, regularmente son pacientes que son más vulnerables a una mayor toxicidad que puede ser con la quimioterapia. También pueden ser pacientes con mayores comorbilidades, van de la mano todos estos aspectos y también se traduce en un ECOG mayor. Y estos son los estudios que se han hecho para evaluar esto. Aquí sí, dos ensayos como tal, fase 2,
en donde vemos que las respuestas, algo de remarcar en esto y que decíamos que al final se traduce en supervivencia, son las respuestas que se tienen con la inmunoterapia, que en un momento dado pues resultan bastante buenas respecto a lo que teníamos de experiencia previamente. Vemos que alrededor del 29% de respuesta, pero además respuestas completas de alrededor del 7%, ¿no? Por ejemplo, con pembrolizumab y también con el uso de atezolizumab, respuestas también importantes. Y entonces esto, bueno, lo vemos con, también marcadamente con la expresión de PDL1. Y en cuanto a la tasa de respuesta, aquí vemos 30%, más o menos, y hay algunos que van a tener una mejor tasa de respuesta, sobre todo, por ejemplo, aquellos que tienen solo enfermedad ganglionar. Entonces, para la primera línea, en pacientes con enfermedad localmente avanzada o metastásica, que son los que son candidatos a platino, gemcitabina cisplatino o MVAC, a dosis densas, son categoría 1. Y en los que no son elegibles para platino, pues seguimos utilizando, por ejemplo, gemcitabina y carboplatino, que eso lo hacemos rutinariamente en la institución, o la inmunoterapia con atezolizumab y pembrolizumab. Y como decíamos, no todos los pacientes se benefician de la inmunoterapia, necesitamos factores predictivos de respuesta. Finalmente, también algo que es importante de mencionar es la variabilidad, o más bien la heterogeneidad de cómo se evalúa la expresión de PDL1, que bueno, hay prácticamente por estudio hay una prueba diferente. 5 terapias inmunológicas aprobadas, con puntos de corte distintos, diferentes plataformas, diferentes definiciones y diferentes resultados. Entonces, el utilizar PDL1, pues en vejiga no aplica como tal. Ya mencionábamos esto. También decíamos, estamos buscando biomarcadores y como ustedes saben, en la actualidad el cáncer de vejiga igualmente se clasifica sobre todo en 2 grandes grupos, luminal y basal, y estos a su vez en 2 subdivisiones cada uno de ellos. Y el subtipo 2, que es un subtipo que podría representarse por un subtipo inflamado, es de los que mejores respuestas pueden tener a la inmunoterapia por las observaciones que se han hecho. Sin embargo, también necesitamos evaluarlo de manera prospectiva. Y esto también está asociado a la carga mutacional tumoral. En esta gráfica, pues vemos cómo está la expresión en este sentido en cuanto a la variabilidad antigénica, la carga mutacional tumoral, y esto marca pues algunas de las neoplasias que pueden responder mejor a la inmunoterapia. Vemos, por ejemplo, a nuestro, bueno, yo digo querido, ¿verdad? Pero pues, no es pero bueno, también es malo el cáncer renal. Entonces vemos que es una de las neoplasias que se trata con inmuno. Entonces, vejiga, pues tiene una carga mutacional tumoral más alta, pareciera que tendría que tener un impacto mayor. Y bueno, también esto tiene que ver con lo que podamos esperar de la inmunoterapia. Decíamos de este Invigor 210 con el uso de atezolizumab, en donde sí, aquellos pacientes que tenían una carga mutacional mayor podrían tener una mayor respuesta. Entonces, decíamos, PDL1 no lo podríamos considerar como un biomarcador en este momento para vejiga. Carga mutacional total sí, perfil molecular sí, pero también, o sea, esto en observaciones iniciales. PDL1 también al inicio parecía que nos iba a dar un tanto más de información. Habrá que esperar prospectivamente los análisis de todos estos pacientes y ya mayor información.
Y decíamos que también, al igual que en otras neoplasias, puede apreciarse pseudoprogresión, que también es rara en realidad, y sobre todo por el comportamiento de la vejiga. Puede parecer que en un momento dado haya mayor enfermedad, pero hay que tener mucha cautela. Como sabemos, los primeros ensayos de inmunoterapia, el problema que tuvieron es que muchos pacientes se dieron como pseudoprogresores, esto sobre todo lo recuerdo en melanoma, pero al final ya andábamos buscando a dónde habían quedado esos pacientes, porque se vio que eran pseudoprogresiones muchas de ellas. Entonces, esto es un fenómeno raro en cáncer de vejiga, pero bueno, no hay que perderlo de vista. Y hay muchos estudios corriendo en la actualidad, todos ellos con diferentes combinaciones, incluso algunos con nuevas terapias. Nos indican cuando un tumor se puede comportar de una manera agresiva como HSP27 y que han sido blancos para ciertas terapias que desafortunadamente pues no han sido no han marcado una evolución favorable. Incluso el cáncer de vejiga también tiene una expresión alta de algunos marcadores relacionados con la angiogénesis. Sin embargo, los ensayos que se han llevado hasta ahora, por ejemplo, en donde se utiliza ramucirumab o icricumab, icricucumab, que son antiangiogénicos, pues bueno, resultaron primeramente prometedores en ensayos fase 2, pero ya con resultados recientes, en donde si bien hay cierta tendencia en la supervivencia global, no fueron positivos, como es el estudio RANCH, en donde se estudia ramucirumab comparado con quimioterapia, que fue este ensayo fase 3. Es un ensayo negativo, e igualmente con bevacizumab, pero que desafortunadamente no han tenido una evolución favorable. Entonces, ya para concluir, y agradeciendo nuevamente la invitación, también agradecer a MSD por esta reunión, que la verdad siempre resulta interesante, aunque sea a altas horas de la noche, pero que siempre se disfruta como tal. Entonces tenemos que el cáncer de vejiga es sensible a quimioterapia. La quimioterapia no la podemos descartar, sigue siendo el factor fundamental del manejo de los pacientes. Ya veremos más adelante, también se está evaluando de manera neoadyuvante el uso de inmunoterapia. Vamos a ver qué es lo que tenemos en ese sentido. Ya vimos que las tasas de respuesta que se encuentran son son muy buenas. Entonces eso pues nos abre como un tanto más la visión. En segunda línea hay ventaja en supervivencia, las tasas de respuesta, como veíamos, 25-30%, y también en pacientes no aptos para platino en primera línea. Las mejores respuestas en primera línea en no aptos para platino, pues bueno, ya vimos que hay ciertos factores que ayudan a definir quiénes son los que pueden responder mejor, sobre todo aquellos que tienen ciertas características, diría yo, un tanto más favorables, y además son pacientes que, bueno, van a tener una toxicidad menor con el uso de estas drogas. Entonces, pues, muchas gracias, cualquier pregunta o comentario o alguna información que se quiera compartir, pues bienvenida.